Apocalipsis, bueno, quiero antes decir que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tremendo pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Y si hay algo que podemos ver determinantemente, especialmente en el versículo 16, cuando habla que ya que eres tibio, solamente podemos pensar en una palabra. Un sinónimo pudiera ser, que es la apatía. Y la apatía es uno de los obstáculos más frecuentes que pueden impedir poner en orden nuestra casa. Hemos estado hablando en los últimos 4 mensajes de esta serie que hemos titulado Ordena tu casa. Y en el mensaje anterior hablamos de la primera parte de uno de los obstáculos más grandes, que era la apatía. Hoy quiero tocar la segunda parte. ¿Por qué? Porque la apatía, además, es el más desatendido y al que prácticamente ignoramos en todo sentido. No nos gusta hablar de la apatía. Aún dentro de la hermandad pocas veces lo mencionamos o pocas veces predicamos de esto. Y una de las razones de las cuales no queremos hablar es porque la apatía es el pecado que a mucha gente, sea o no creyente, simplemente no le importa. La palabra apatía, dijimos en el mensaje anterior, es una transposición directa de la palabra griega apatea, una palabra usada comúnmente por Aristóteles, que significa sin sentimiento. Los estoicos la usaban para expresar lo que ellos consideraban el estado más apropiado en el cual estar, liberado de cualquier tipo de emoción o de compromiso. Y en la actualidad, si investigamos en algunos diccionarios los sinónimos de esta palabra, encontraremos algunos significados sorprendentes de lo que esta palabra representa. Esta palabra envuelve cosas tales como indiferencia, tibieza, que eso es lo que dice ahí en Apocalipsis, falta de interés o de compromiso, impasibilidad, irresponsabilidad, pero también flojera y ociosidad. Y a este respecto, la Escritura advierte mucho. Ya mencioné que algunos de estos ejemplos los tratamos en el mensaje anterior. Y esto es lo que refleja la apatía que sufrimos hoy en día y que literalmente ha invadido el cuerpo de Cristo. Especialmente el pasaje de Apocalipsis que leímos al inicio nos muestra esto. Hoy día muchos tenemos un pie como cristianos y el otro pie en las cosas de esta vida. Y esto todavía más se ha venido a agravar con esta situación de pandemia, con esta situación de aislamiento, con esta situación de afectación en la salud, en la economía, en las relaciones sentimentales, emocionales, morales e incluso, y aquí es donde nos pega realmente al cuerpo de Cristo, en las situaciones espirituales. Y algunos ejemplos de esto basta ver con iglesias semivacías. Y no estoy hablando de que no podamos ir al edificio, no. Literalmente, cuando hablo la palabra iglesia, me puedo referir al edificio, me puedo referir al hogar, donde se puedan reunir o donde estén. Sabemos que la palabra iglesia es lo que significa estar juntos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, iglesia semivacía significa que muchos han vuelto atrás. Otros no quieren llegar. Pero además, también basta ver vidas llenas de religión y ritualismo, creyentes e incluso, y lo voy a decir así y empiezo por mí,
predicadores y ministros encerrados totalmente en una esfera de comodidad en la cual no hay compromiso, más allá de 1, 2 o 3 mensajes a la semana en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Tal vez por eso tanta énfasis le damos al día domingo como base de un cristianismo, pero que no nos damos cuenta que ese cristianismo es un cristianismo parcial y sin una entrega total, sin una consagración total a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la apatía? ¿Qué causa que cristianos lleguen a ser apáticos, sin compromiso, indolentes, indiferentes, fríos? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida cristiana? Bueno, permíteme compartir solamente algunas razones o algunas observaciones al respecto. Primero, la actitud que tenemos hacia la Escritura. Esto es uno de los problemas principales y es uno de los problemas que venimos arrastrando aún desde la antigüedad. Si tú recuerdas, Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste la voluntad de Dios. Así lo dice Oseas. Nuestro Señor hizo énfasis en esto. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor advierte: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñad, ya hemos comentado que es literalmente investigar, es literalmente desenterrar, es poder reflexionar, es analizar, es un estudio y una consagración de lo que es lo que quiere decir nuestro Señor. No se trata de volverte un erudito, pero sí se trata de entender que el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para nuestra vida. La fe, dice Pablo en Romanos 17, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y específicamente a este respecto, a esta situación, a esta falta de atención que tenemos hacia la Escritura, deriva en lo que el escritor de Hebreos escribe ahí en el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema, según el escritor de Hebreos, no era que esta gente estaba privada de la Escritura, sino que había perdido el interés de escuchar. Y hoy sucede igual. Hay mucha semejanza. Había una apatía en muchos casos total hacia la palabra de Dios. Alguien puede estar escuchando la palabra de Dios semana tras semana, estar donde es enseñada y predicada y aún así tener apatía de la misma. Así como una persona se puede encontrar en una multitud y decir: me encuentro solo. Es solo una referencia de lo que puede pasar o lo que estoy hablando con respecto a la atención que debería poner cada uno de nosotros hacia la Escritura. En Hebreos capítulo 5 se encuentra por lo menos 3 áreas de apatía hacia las Escrituras. Primero, la pérdida de responder positivamente a la Escritura. Mira, versículo 12 dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ellos habían llegado a este punto por no haberle hecho caso a la palabra. Y usted y yo, tú o yo, nosotros, podemos llegar a ser apáticos hacia la palabra al no responder a ella cuando ésta es predicada o enseñada. En Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo habla de una multitud religiosa, de personas que tenían acceso a la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí el apóstol hace una declaración que nuestro Señor Jesucristo había hecho en Mateo 13. Esta declaración de nuestro Señor también había sido citada por Isaías
capítulo 6, cuando él dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando se pierde la sensibilidad a la palabra, entonces lo que ocurre es que el corazón inevitablemente se pone duro, adquiere dureza. Hay algo peor que ser cabeza dura. Lo peor es tener un corazón duro. No tener un corazón tierno a la palabra de Dios. Un corazón duro produce apatía. Esto es lo que pasa con un corazón endurecido. En segundo lugar, hablando de Hebreos 5, encontramos que la falta de ejercitar o poner en práctica lo que oímos produce apatía. En el versículo 14 dice ahí la Escritura que el que tiene los sentidos ejercitados puede discernir entre el bien y el mal. Es posible hasta en el aspecto físico que una persona coma tanto y tanto que después de un tiempo esté literalmente hastiado, tanto que ya no quiera. Eso mismo puede suceder en el aspecto espiritual. La estudiamos, la hablamos y le hablamos. Apologética, raíces griegas, raíces hebreas, homilética, hermenéutica, etcétera, escuchar, estudiar, hablar. Pero, y esto es uno de los grandes males que tenemos en la hermandad, no la ponemos por obra. Y después de un tiempo, la comida de la palabra de Dios va perdiendo su atracción. Y esa falta de acción puede resultar en vagancia, puede resultar en apatía, puede resultar en flojera, indiferencia, en ociosidad. Recuerda el ejemplo que citamos allá de David. Grandes hazañas, grandes proezas, un hombre consagrado a Dios. Pero por un momento un descuido, por un momento irresponsabilidad, por un momento flojera, por un momento ociosidad, por un momento apatía. ¿Y qué pasó? Bueno, conoces la historia narrada ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Adulterio, muerte y todas las consecuencias posteriores que vinieron a la vida de David. Y algo así sucede cuando somos apáticos, cuando somos flojos, cuando somos indiferentes, cuando o una de dos, o no practicamos, o simplemente, para empezar, no queremos escuchar, no queremos atender. Estamos listos para ver programas de televisión, estamos listos para ver series, y más ahora con tantas plataformas que existen ahí en la televisión o que existen por medio de internet. Pero para escuchar la palabra de Dios nos da flojera. Y no es quien predica. Porque en algunos casos sí, y demos gracias a Dios por grandes instrumentos que de verdad dan prédicas o mensajes que nos exhortan de verdad a cambiar la vida. Pero a veces ni siquiera eso es suficiente para querer escuchar la palabra de Dios, porque finalmente no estamos oyendo al instrumento, estamos oyendo el mensaje de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, el escritor dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en tercer lugar, hablando aquí de Hebreos 5, la apatía hacia la escritura produce una falta de reto, una falta de compromiso. El escritor dice en Hebreos 6:11, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La perfección, recuerda que es madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno,
una pérdida de reto o compromiso es la razón por la cual mucha gente se está yendo a otros movimientos. Movimientos les dicen algunos carismáticos. Y luego surge la justificación, el argumento, es que no se habían consagrado al Señor. No nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, porque están oyendo algo que antes no habían escuchado y les está retando a que consideren algo nuevo. No estoy justificando, ni estoy diciendo que sea lo adecuado, no estoy yendo en contra de la sana doctrina, pero dentro de la sana doctrina es precisamente lo que estamos hablando. Nosotros, aquellos que compartimos mensajes, que tenemos una responsabilidad, igual que los oyentes, debemos tener una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios que vamos a encontrar el sustento para permanecer dentro de las ovejas del Señor. Si tú tienes, solamente para ejemplificar, si tú tienes la oportunidad de comer en un restaurante, sabes que hay tres cosas que pueden alejarte o alejar a un cliente de un restaurante. Número uno, puede ser el precio. Tú sales de ahí y dices, hombre, no vuelvo más a este lugar, los precios son muy altos. Número dos, el servicio ofrecido, ya sea que fue de manera deficiente o que no sea tal vez muy limpio. Y número tres, la comida en sí. Parece que estos mismos factores pueden alejar a las personas de los ministerios. Dicen, bueno, salieron porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Hablaba yo de los argumentos o justificaciones que tenemos para razonar el que algunas gentes se vayan, y sobre todo que se vayan a otros grupos que no son la iglesia verdadera, que no son donde se enseñe la sana doctrina. Salieron porque no estaban dispuestos a pagar el precio, no les gustaron las normas y convicciones que tiene la sana doctrina. Cierto, esto es cierto en muchos casos, pero en muchos casos no siempre es así. A veces es porque el servicio, entendamos bien, el servicio es deficiente. El trato y la actitud dejan mucho que desear. ¿Y a qué me voy a referir? He estado en muchas congregaciones aquí en el país, estoy hablando de México, siempre hablo de México. En más de 35 o 40 congregaciones en el país. En diferentes, en el centro, en México, en Puebla, en el occidente, allá en Guadalajara, en el norte, allá en Piedras Negras, Tampico, etc. En algunos otros lados más. Por la gracia de Dios, he tenido el privilegio de estar ahí, algunas veces compartiendo, otras veces simplemente como oyente. Pero lo que me he percatado, lo que me he dado cuenta, es que a veces no tenemos la mínima atención, de veras, para con la gente que llega por primera vez. No tenemos el mínimo servicio de acercarnos, de ofrecerles la palabra de Dios, de ofrecerles la respuesta que Dios tiene en su palabra. No somos amables, no somos hospitalarios. Y esto en realidad es algo con lo que luchamos. Y finalmente, poniendo como ejemplo el restaurante, la comida en sí está mala. Y yo sé que algunos hasta nos podemos ofender. El restaurante no está dispuesto a inspeccionar la comida y el servicio que es presentado, y rápidamente dice, y esta es la justificación, este es el argumento, bueno, se fueron porque ellos no estaban dispuestos a pagar el precio, ellos no querían seguir la sana doctrina. Como resultado, mucha gente empieza a volverse apática a la palabra de Dios, porque año tras año, como dice ahí en Hebreos 5, a los rudimentos de la doctrina de Cristo, sin ningún tipo de nuevo reto. No estoy hablando de hacer cosas diferentes, no estoy hablando de alterar la sana doctrina. Lo que estoy hablando es lo que en muchas ocasiones tiene que ver con que las personas vean en nosotros verdaderamente algo diferente, algo que sea distinto. Tengo muchas experiencias, me pasaría yo muchos mensajes hablando de cómo funcionaba la congregación donde yo nací, acá en la ciudad de Puebla. De verdad, una iglesia, una congregación que estaba casualmente en un lugar que la colonia era la colonia Amor. Y mucha gente nos conocía eso, porque de verdad dice, se siente ahí el amor entre los hermanos.
Pero bueno, como dije antes, esto es una cuestión de poder abrir los ojos y darnos cuenta qué tan amables, qué tan hospitalarios, qué tan atentos, cuál es el servicio, de qué manera estamos ofreciendo la comida espiritual, porque tiene mucho que ver eso. No voy en contra de ser estudioso de la escritura. Yo mismo leo bastante libros, pero a veces no tenemos el cuidado de darnos cuenta que reiteradamente, domingo tras domingo o miércoles tras miércoles, que son nuestra base del cristianismo, estamos predicando cosas que son importantes, pero no lo más importante. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de tristeza, necesitamos hablar de la esperanza, necesitamos hablar de la confianza, necesitamos hablando de la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está en el control. Y a veces lo que hacemos es pasarnos hablando de reglas y reglas y reglas, y no estoy diciendo que no sea importante o que no sea necesario, pero creo que no nos adecuamos a los tiempos. Imagínate, solamente para ejemplificar, y eso es parte de las enseñanzas de homilética, imagínate que allá con los esquimales estés hablando de la ropa de playa, o estés hablando de las sombrillas, o estés hablando de tomar el mar. Tiene que ver, pero no es lo esencial. A eso me refiero cuando no tratamos de adecuar el mensaje. Por eso una de las cosas que se recomiendan dentro de la homilética es primero analizar la necesidad de los oyentes. He participado en muchas ocasiones en campañas evangelísticas. Para mí, una campaña evangelística tiene que ver con hablar a incrédulos. Y la mayor parte de las campañas en que he participado o en que he estado presente, hablan o están entre los oyentes todos los hermanos de todas las congregaciones de la ciudad. E incrédulos, a lo mejor unos 5 o 6. Entonces, ¿cómo es que le llamamos campaña evangelística? En todo caso, debería ser lecciones. Pero no. Esa es la parte incongruente que a veces no llevamos a cabo. Número 2. Hacia la santificación. Estoy hablando de evitar la apatía. La segunda área de apatía es una apatía hacia la santificación, apatía hacia la santidad, lo cual está resultando en que mucha gente exprese disgusto hacia la separación, hacia las buenas normas. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otra parte de la escritura habla y dice: sed santos como Él es santos. Si llegamos a ser apáticos hacia la santificación, entonces estaremos desenfocados en nuestra posición actual, en nuestra apariencia. Somos hijos de Dios. Ofrecemos un sacrificio vivo, santo, es decir, apartado y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es santidad. Hacer lo que a Él le agrada en esta época en que realmente la civilización, la situación actual nos está llevando a degeneraciones de veras, de verdad, a veces inmencionables. Algo como lo que ya había hablado Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Por lo cual, no queriendo tener en cuenta a Dios, ellos fueron entregados a una mente reprobada, llenos de, y ahí habla de una serie de cosas horribles. Y eso es lo que ya parece hasta aceptado en esta sociedad. No podemos entender cómo una persona que asiste a una escuela de modelaje y después trata de dar la apariencia como si no tuviera buenos modales. Asimismo, no se puede entender que personas que van a una iglesia después tratan de dar la impresión que nunca han asistido a una iglesia así y tratan de actuar como el mundo. Esto es tener una apatía hacia la santidad, hacia la santificación, porque no se tiene el enfoque correcto de nuestra posición como hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él de verle, se purifica a sí mismo. Es lo que leímos
en el pasaje de Juan. Todo aquel que tiene un buen enfoque está o deberíamos estar preocupados por la santidad, porque espera al Señor y no quiere que le encuentre vestido con andrajos espirituales. ¿Te acuerdas en una de las historias que el Señor contó ahí en la fiesta de bodas? Que llegó ahí el anfitrión y dijo: amigo, ¿por qué no estás vestido para esta ocasión? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esto es algo que tiene que ver con lo que el Señor espera de nosotros en esta vida. Una vida apartada. Esa es una vida santa, apartada. ¿Apartada para quién? Apartada para Dios. Hay ocasiones en que sin quererlo nosotros nos estamos volviendo parte de. Y sabes que esto es lo que más deberíamos de reprobar. Y número 3, y ya quiero no tardarme tanto, la actitud que tenemos hacia el servicio. La tercera área de apatía es la apatía hacia el servicio cristiano. Mira lo que Pablo escribe en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15. Habla de la familia de Estefanas, que se han dedicado al servicio de los santos. Y en el versículo 17 y 18, él dice: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La palabra dedicado que se menciona en el versículo 15 tiene la idea de que se habían hecho literalmente adictos a tal tarea, adictos al servicio. Un adicto es uno que cree que va a morir si no se suple o hace a lo que es adicto. Por el otro lado, una persona nunca dice: bueno, de aquí en adelante voy a ser un drogadicto. Nadie dice tampoco: de aquí en adelante voy a ser un adicto al alcohol o a otra cosa. Una persona comúnmente no hace esto. Pero estos hermanos, no estoy hablando de vicios, estoy hablando del tipo, solamente ejemplificar con un tipo de adicción. Estos hermanos se propusieron dedicarse al servicio de los santos, hicieron del servicio una adicción. ¿Recuerdas las iglesias en Macedonia, allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5? ¿Cuál era la actitud que tuvieron ellos? Estaban en profunda pobreza y aún así dieron muestras de una grandiosa generosidad. ¿Por qué? Porque se entregaron primeramente al Señor. Es más, hasta rogaron porque se les concediese ese privilegio. Eso es atención, eso es servicio. Nota, regresando a lo que dijo Apocalipsis a la iglesia en la Odisea, no estaba sin hacer nada. El Señor incluso mencionó: yo conozco tus obras. No necesariamente que no hicieran algo, sino que lo que estaban haciendo no tenía progreso, no estaban progresando, no había verdadero poder en lo que esta iglesia estaba haciendo. Y una muestra de la apatía, de la flojera, de la indiferencia hoy en día es esta historia, o es más bien esta ilustración. Ya la he mencionado en algunos otros mensajes, pero vale la pena volver a repetirla. La iglesia se entristeció al enterarse de la muerte de uno de sus siervos y obreros más prominentes y más necesarios. Su nombre, Otro. La muerte de Otro crea un vacío que será difícil, casi imposible de llenar. Hace mucho tiempo que Otro ha estado con nosotros e hizo mucho más o casi todo el trabajo en la iglesia. Aunque su testimonio fue el mejor ejemplo para todos, casi nadie se animó a imitarlo. Cuando había una clase que enseñar, una prédica que improvisar o una investigación bíblica que realizar, siempre se oía decir: que lo haga otro. Cuando se requería un trabajo en la iglesia, servir en las reuniones, llegar temprano al culto o simplemente limpiar el edificio, siempre se oía decir: que lo haga otro. Cuando se requería visitar a los enfermos, impartir un estudio en casa, participar en devocionales de oración, evangelizar en campo periódicamente, siempre se oía decir: que lo haga otro. Era de conocimiento común que Otro ofrendaba más que nadie. Cuando había una crisis en el presupuesto de la iglesia, todo mundo asumía
que otro iba a poner lo que faltaba, aunque siempre se negó él a ser reconocido e ensalzado por su labor y jamás vivió de los aplausos del hombre. Otro era maravilloso, a veces aparentaba ser sobrehumano, pero ahora que ha muerto nos damos cuenta de que una sola persona no puede hacerlo todo. Parece que todo el mundo esperaba demasiado de otro. Ahora, otro se ha ido. No sabemos qué va a pasar. Otro nos dejó un ejemplo maravilloso a seguir, pero ¿quién va a hacer las cosas que otro hacía? Ahora, cuando busquemos ayuda, acordémonos que ya no podemos contar con otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir permitiendo que la apatía sea el sello de la iglesia? Y finalmente, hablaba yo de cuatro situaciones que nos pueden ayudar a quitar la apatía. La número 4, y casi con esto estoy terminando. La gran comisión o el ganar almas para Cristo. Hay una enorme apatía al respecto. Mateo 28, 18 al 20 es un mandato directo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo reitera esto allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Exhorta, anima, que estemos predicando, que estemos exhortando, según la traducción que quieras leer. Pero que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, en toda ocasión. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Judas, versículos 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pero, sin embargo, hay una respuesta casi nula al respecto. Incluso, mira la manera en que nos cobijamos. Y aquí estoy hablando en general de todos. Nos cobijamos en campañas evangelísticas 1 o 2 veces al año. O simplemente que señalan al cuerpo de Cristo 1, 2 almas por año. Conozco congregaciones que no han tenido un bautismo en los últimos 5 años. Y todo esto es un justificante para no salir de la apatía que produce nuestra esfera de comodidad. Ante este panorama, la respuesta a la apatía que nos va a impedir poner en orden nuestra casa está ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 20. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y termina con una invitación que ojalá cada uno de nosotros. Y por eso he insistido en que no somos cristianos de domingo o de miércoles. Somos cristianos de todos los días. Y todos los días tenemos esta oportunidad de responder a esta invitación que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una advertencia seria. El Señor dice: yo te aconsejo y da 2 soluciones. Podemos solucionar la apatía ya sea cambiando voluntariamente o recibiendo la disciplina de Dios. Podemos solucionar la apatía dominando al viejo hombre con el poder del Espíritu Santo a través del arrepentimiento y dándole aliento al nuevo hombre a través de la fe perfectible o que vaya a la madurez, la cual es representada en el oro fino
en el oro refinado en fuego, según el versículo 18, a las vestiduras blancas, ¿te acuerdas? Esto es como si habláramos de santidad, y al ungimiento de los ojos con colirio para ver. Yo tengo que usar una cantidad enorme de gotas para mis ojos físicos, pero creo que a veces necesito gotas para mí, mis ojos espirituales, tal como dice aquí. O por el otro lado, si no lo quiero hacer, podemos continuar rechazando el cambio y el Señor nos va a corregir fuertemente. Y yo creo, esto es una opinión personal, esto no es la Biblia, yo creo que parte de lo que ha dejado esta pandemia es que el Señor nos está advirtiendo, nos está disciplinando, nos está haciendo ver que necesitamos ya ordenar nuestra casa. Necesitamos ya empezar a dejar de lado, en este caso, en este tema que estamos tratando, dejar de lado la apatía. Porque si no, por cuanto eres tibio, y tibio es ser apático, ser indiferente, ser flojo, ser irresponsable, ser ocioso, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es tiempo ya. Es tiempo ya de quitar la apatía de nuestra vida. Es tiempo ya de disfrutar el banquete que el Señor nos está ofreciendo cada día. Y esto es para todos. Es para cada uno de nosotros. Es tiempo ya de poner en orden nuestra casa. Que Dios te bendiga.